Bueno, ya casi vamos un mes desde que han dado de alta la cuarentena y muchas personas ya están regresando a sus labores, por lo que hemos creído pertinente hablar sobre este tema, sobre cómo protegernos del COVID en el trabajo. El webinar de hoy estará a cargo del doctor Eduardo Tuesta. Él es médico de la Universidad Cayetano Heredia, realizó su residencia en el Hospital John Hopkins y es médico ocupacional de supermercados peruanos. Nuevamente le agradecemos su colaboración hacia la comunidad PUC y por poder compartir un poco de su experiencia en este espacio con todos nosotros. Cabe resaltar que no se responderán consultas médicas particulares, tampoco se recomendarán tratamientos ni se resolverán consultas sobre sintomatología particular. Tampoco se harán comentarios políticos. Y sin más que agregar, muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí vamos a comenzar a hablar sobre el tema del coronavirus, el COVID-19, que es la enfermedad que en este momento nos tiene en una situación bastante difícil a toda la población mundial, tanto en el aspecto de salud, por supuesto, como en la parte económica. Para empezar, obviamente, quería compartir unas cifras con ustedes que están colgadas en el Internet, pero me parece interesante verlas. Este es el total de casos contagiados, infectados son 362.000 personas, poco más que eso infectados al momento. Hay 13.579 muertes hasta la fecha de hoy y el total de recuperados son de 248.746 personas. Acá lo interesante es cuando vemos esta gráfica, que este es el total de casos. Si lo vemos en una escala lineal, que es lo que usualmente vamos haciendo en cifras acumuladas, voy a salir de acá del video para que puedan ver mejor la gráfica. Va a estar notando que, claro, la curva va ascendiendo de manera, digamos, infinita, porque esto es la escala acumulada. Pero en una escala logarítmica, donde se va viendo la variación porcentual, se va notando que esta llamada famosa meseta de casos contagiados tiende a, digamos, a notarse, pero nunca llega a definirse como tal, ¿no? Siempre es un crecimiento más lento que al inicio, por supuesto, pero evidentemente hay todavía un nivel de crecimiento que se ha observado sobre todo en las últimas semanas. Cuando aquí se observa el número de casos nuevos por día, en esta parte final de acá, vamos viendo que en esta última semana, 3.937 casos, comparando a semanas previas, donde eran cerca de los 3.300, 3.398, 3.400. Pareciera ser que en los últimos días, empezando el 4 de julio para adelante, estuviese nuevamente subiendo la cantidad de casos nuevos reportados por día. El total de casos activos igualmente, porque el total de casos activos viene a ser la diferencia del total de casos contagiados menos el nivel de pacientes fallecidos, menos el nivel de personas recuperadas, me da esta cifra de casos activos. Inicialmente se veía que esta cantidad de casos activos pues iba siendo muy alto, ¿no? Se subía en cantidades cada vez mayores, se establecía aparentemente una especie de meseta, quizás insinuaba un pequeño descenso en la cantidad de casos activos, pero nuevamente en las últimas semanas tiende a notarse cierto crecimiento de la curva. Y esto tiene que ver mucho con el número total de fallecidos. En esta gráfica logarítmica igualmente podemos ver que la curva se acentúa y comienza a ir siempre en crecimiento. Aquí sí no se observa que estuviese bajando, ni mucho menos. La cantidad de fallecidos está incrementándose por día. Esta es la gráfica por día. Entonces tenemos que ciertamente el número de casos se está subiendo nuevamente en las últimas semanas, pero sobre todo la cantidad de fallecidos es lo que está en crecimiento, no logra esto bajar, no se ve ni meseta ni nada, y esto correlaciona muy de la mano con estos niveles de poca respuesta que están teniendo nuestros servicios de salud en el país ante la cantidad de casos que se están presentando. Es decir, es una enfermedad que está totalmente activa, es una enfermedad que no debemos descuidarla, ¿no? El hecho de que se levante una cuarentena no significa que el COVID haya terminado, por supuesto. La enfermedad sigue siendo vigente, sigue produciendo muerte, lamentablemente en cifras preocupantes. Las gráficas demuestran pues, que no hay de ninguna manera una disminución, sobre todo en la tasa de mortalidad, eso está manteniéndose. Y esto es algo que debemos recordar y tener muy presentes. La cantidad de muertos por día es importante. Voy a salir de esta pantalla para compartirles esta presentación. No sé si logran ver la presentación.
¿Se Sí, logra ver? Ok. Ahora sí, una vez que hemos visto que la enfermedad llamada COVID-19, producida por un virus, el SARS-CoV-2, es una enfermedad vigente, es una enfermedad actual, es una enfermedad que no ha dejado ni mucho menos de desaparecer. El hecho de que la cuarentena se levante, como les dije, no significa que terminó, que se fue, ni mucho menos, sino que continúa. Y esto va a ser probablemente digamos, la historia que vamos a observar en los futuros años, debido a que en la actualidad todos los medios de comunicación y la tecnología cumplen algún rol. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en los años 1300, en la Edad Media, la famosa epidemia de la muerte negra, la peste negra, que se produjo por el contagio con pulgas infectadas de una bacteria que producía una cantidad enorme de muertos en aquella época. Se calcula que murieron hasta 200 millones de personas en ese entonces. Tomó más o menos 20 años en llegar desde el centro de Asia hasta las fronteras del mar Atlántico. Se tomó como 20 años en llegar. Entonces, hubo una gran cantidad de muertos, por supuesto, pero el traslado de esta bacteria o de esta enfermedad hacia otros continentes evidentemente demoró muchísimo. Igualmente fue cuando se produjo el primer brote de viruela, que ocurrió cuando llegaron los españoles a México, trajeron la viruela se expandió tremendamente por toda la Ciudad de México, pero meses, y luego de ahí expandirse por otras regiones del continente tomó muchos años. En el caso de las enfermedades como la de ahora, eh, el COVID, esto fue mucho más rápido porque los medios de comunicación hacen que una persona tome un avión, en el caso de Wuhan, y en pocas horas se encuentra en Europa y de Europa en Estados Unidos o en Latinoamérica. Entonces el virus, en este caso un virus, se transmite con una gran y enorme facilidad y es muy probable que vaya a ser lo del futuro, ¿no? Que las enfermedades debido a los adelantos tecnológicos, sobre todo en los medios de comunicación, permitan que estas enfermedades se transmitan rápidamente en tiempos breves, en tiempos muy cortos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque las futuras infecciones o pandemias probablemente tengan las mismas características, sean producidos por virus, como el que se ve en la foto, que son partículas inertes, que de por sí no tienen vida. Pueden ser como si fueran granos de azúcar o pequeños granos de sal que pueden estar tirados en una mesa, no generan mayor problema, pero cuando ingresan al organismo es que comienzan a activarse y generan todo el problema que se está dando actualmente. Son partículas que pueden ser manipulables. Acá se ve una pequeña esfera con unas espículas, que es justamente la parte que le permite al virus pegarse o ingresar a las células del organismo, que son como si fueran pequeñas patas de una nave que se van a trepar o pegar con los tejidos a nivel de la nariz o a nivel de la garganta o los pulmones y comienzan a ingresar sobre todo por aparato respiratorio y generan todo el problema, pero al interior llevan una partícula mortal que es el genoma o es una partícula de reproducción, en este caso es una molécula de ARN, que al multiplicarse al interior de las células generan más partículas virales y a su vez estas se comienzan a desarrollar en cantidad exponencial y van generando pues destrucción en todos los tejidos, procesos inflamatorios graves, y la enfermedad comienza a acentuarse y a generar en algunos casos complicaciones severas. Estas partículas pueden ser modificables, manipulables, eventualmente el contenido puede ser cambiado, ¿no? Y siendo un laboratorio inerte, pero en la vida humana sí cobra realmente, hace mucho daño, cobra mucha fuerza. Siempre cuando mencionamos al coronavirus, debemos tener en cuenta probablemente lo que es la historia de los síntomas. Básicamente, como les dije hace un inicio, en una pequeña introducción, la enfermedad viral genera pues pandemias porque no existen tratamientos de por sí. Son partículas que son inertes en el medio ambiente usualmente, pero dentro del organismo cobran vida y son partículas que se pueden transmitir rápidamente en los tiempos modernos gracias a los medios de comunicación porque viajan con las personas y con las personas llegan a diferentes lugares en un tiempo súper corto comparando lo que era la historia del pasado con las grandes pandemias que hubieron. Inclusive la de la influenza en 1918 fue transmitida en gran manera y muy intensa en los Estados Unidos por el ejército, pero eso fue justamente por ocurrió este proceso, ¿no? De llegada de las tropas de retorno de la guerra a los Estados Unidos y produjo este cambio. Pero en los tiempos modernos, con mucha mayor razón todavía, ¿no? Con los viajes que se van dando a nivel mundial, estas partículas se transmiten fácilmente. En el caso del coronavirus,
no es extraño tampoco. Este es un virus que siempre ha existido, evidentemente. Hay virus o coronavirus conocidos por nosotros, que son los que transmiten el resfrío común, por ejemplo, o el catarro. Normalmente no genera mayor problema, una enfermedad de 3 días, 4 días, no se tiene que tomar ninguna medicina en particular, quizás algún analgésico. Este no es el virus de la influenza, por si acaso, que es el virus de la gripe, que es una infección un poco más agresiva, que puede dar complicaciones. Esta partícula viral, el coronavirus, en su variante más clásica y común, era como les repito, el que produce un simple resfrío común. Después aparecen dos nuevos virus en la escena, uno se llamado el SARS y otro en el 2008, que genera una pequeña epidemia, no tan agresivo como este, sumamente agresivo, pero no tan contagioso en todo caso. Y el otro es el MERS, que aparece en la parte del este de Asia, toda la zona del Medio Oriente, comienzan a entrar este virus MERS y el SARS, que vendrían a ser los primos hermanos, por llamarlo así, de este SARS-CoV-2, por eso le llaman el CoV-2, que vendría a ser el segundo, que tiene, digamos, un nivel de infección mucho mayor, de contagiosidad mucho mayor, que es casi 30 veces más contagioso que el primer SARS. Su nivel de peligrosidad ciertamente es muy parecido a los dos anteriores, pero acá tiene un gran problema, que este es una infección sumamente rara que produce algo que realmente no se veía, que son los casos de los llamados asintomáticos. Los dos primeros virus que les menciono, que son los primos hermanos directos que este, inclusive los coronavirus iniciales que se conocen, que son los del resfrío común, todos producen síntomas. Entonces fue bastante fácil aislarlos, inclusive los dos anteriores a este, porque la gente producía síntomas y terminaban eventualmente en el hospital, se aislaba en la zona del hospital y se los pudo controlar. Era visible, digamos, la presencia de este virus y se podía manejar. En el caso de este nuevo virus, de este SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, en la gran cantidad de casos asintomáticos, las estadísticas varían, pero algunos piensan que puede llegar hasta un 40% de casos asintomáticos, según algunos autores, hace que sea evidentemente mucho más difícil su control, porque no podemos saber realmente quién tiene o no el virus, justamente por no tener síntomas, por lo tanto no podemos mantenerlos aislados, y muchas veces interactuamos con estas personas sin saber que podría estar infectada y nos podrían estar eventualmente contagiando, ¿no? Entonces es un virus muy peculiar que ha salido, digamos, muy potenciado, muy contagioso, silencioso en algunos casos, y estamos aprendiendo de él poco a poco. Ahora ya vamos sabiendo que va generando una serie de consecuencias, una serie de complicaciones que al inicio pues desconocíamos. Y en cuanto a los síntomas, todos pensábamos que era básicamente pues un tema de una pequeña gripe. Digamos, los síntomas clásicos que se describen, inclusive en el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, se habla pues de la fiebre, la tos, la dificultad para respirar, el hecho de la fatiga o cansancio, que es bastante común en el Perú. Muchas personas sienten realmente cansancio, sienten esa debilidad como lo describen, y muchos lo describen sobre todo al inicio de las horas de la mañana, que luego por las tardes, noche, se sienten algo mejor. Hay mucho dolor muscular, sobre todo a nivel de la espalda, eso también lo refieren bastante, que no es un dolor del pulmón, porque el pulmón de por sí no duele, este es un dolor muscular, musculoesquelético, sobre todo a nivel de la espalda, como les dije, dolor de cabeza que va en grados leves usualmente, pero es persistente. Característico es la pérdida del olfato y la pérdida del sentido del gusto, ambos en un promedio del 30%, dicen algunos investigadores, que se puede presentar en pacientes con COVID. Más el olfato que el gusto, en todo caso, se pierde más el olfato que el gusto. Quizás estos dos síntomas sean típicos de COVID, por así decirlo, porque ni el virus de la influenza, ni el de la gripe, ni el del resfrío común, ni los primos anteriores, que es el SARS o el MERS, tenían estas características que sí se está viendo con este virus. Entonces, inclusive la Sociedad Americana de Otorrinolaringología en Estados Unidos piensa que un paciente que pierde el sentido del olfato es casi probable que tenga COVID y habría que hacer la prueba molecular inmediatamente. Luego está el dolor de garganta, que es muy diferente de decir garraspera. Garraspera, la verdad, no tiene un gran significado en este caso. El dolor de garganta es aquella molestia que nos impide pasar líquidos, alimentos, realmente es bastante molesto, muy intenso. La congestión nasal, sí se ha visto, es bastante común, una marcada mucosidad que puede producir bastantes estornudos.
náuseas o vómitos o diarrea, síntomas realmente digestivos, y esto también es bien peculiar porque se ha encontrado el virus inclusive en el aparato digestivo. No se piensa que se contagia a través de los alimentos, ni mucho menos, pero sí se ha visto población viral en el intestino. Y es muy peculiar este hallazgo, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver qué pasa con las investigaciones a futuro. De hecho, lo que es interesante es que en los niños, por ejemplo, uno sí podría encontrar, es bastante probable que uno encuentre, infecciones respiratorias altas, tipo resfrío, tipo gripe, con diarrea. Ambas cosas se pueden presentar en niños, no es tan raro, la verdad, pero no en el adulto, ¿no? En el adulto más bien es poco probable que alguien diga que se ha tenido un problema de gripe y diarrea al mismo tiempo. Eso podría ser, pero la verdad es bien inusual, al menos no por el mismo germen. En este caso, en el caso del COVID, que es la enfermedad, se llama COVID-19, porque fue encontrado en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. Esta enfermedad, sí, pues la verdad se puede presentar así. Una persona puede tener síntomas tipo gripe, parecido, muy parecido a la gripe, que podría ser estornudo, congestión nasal, algo de tos, y al mismo tiempo diarrea. Diarreas líquidas, completamente líquidas, 3, 4, 5 días, inclusive a veces con diarreas líquidas, 4 o 5 diarreas por día. No llegan a deshidratarse, pero sí la persona está bastante incómoda y muy, muy fastidiada, porque aparte de estar con el malestar tipo gripe, encima tiene diarrea. Eso es bien, bien interesante ver esta asociación, sobre todo en el adulto, que como les digo, que en los niños sí es mucho más probable encontrar esa asociación por enfermedad viral, pero no en el... Si un adulto tiene síntomas de gripe y tiene diarrea al mismo tiempo, lo más probable es que estemos ante un caso de COVID igualmente. Estos síntomas son los más comunes, los más típicos. Hay otros tipos de molestias, algunos tipos de alergias en piel, por ejemplo, que también se habla. Ciertamente hay complicaciones de piel por COVID también que se están describiendo ya actualmente, que pueden ser desde ampollitas hasta lesiones dérmicas parecidas a alergias, pero no son comunes de encontrar. Hay lesiones en los dedos, que pareciera ser lesiones vasculares en parte de los dedos, pero igualmente es bastante raro. Lo más común es los síntomas que se están presentando acá, que siempre se van a dar en los primeros 14 días, ¿no? Es más o menos el periodo de incubación es de 2 a 14 días, los síntomas se dan en ese intervalo. Normalmente arrancan temprano, están arrancando al 7.º día, más o menos, por ahí. Pueden comenzar los síntomas y empezando la segunda semana tienden a agravarse si es que el asunto va para mal. No hay forma de saber quién va a complicarse. Se asume que las personas que tienen enfermedades de fondo, algún problema de fondo, como puede ser la diabetes, o algún factor crítico como puede ser la edad, tienen un mayor potencial de poder complicarse o agravarse. Ciertamente eso es lo que se ve en la experiencia, pero no es necesariamente categórico así, ¿no? Hay casos de personas jóvenes que han terminado en cuidados intensivos igualmente. No hay una regla necesariamente para predecir. Como les digo, si alguien tiene una enfermedad de fondo o es una persona de edad, claro, hay que tomar medidas de prevención porque podríamos estar ante una potencial complicación, pero no necesariamente una persona joven está libre de este problema, y ninguno de los síntomas necesariamente me va a decir quién va a complicarse o no. Lo cierto es que de todos los que he mencionado en el Perú, que es la lámina que está a la derecha, los más comunes han sido la tos. Usualmente es una tos seca, persistente. Algunos pacientes hablan de una tos con una pequeña cantidad de flema, que puede ser blanquecina, algo verdosa, pero la mayoría de casos son tos seca. Hacen fiebre, asociada a escalofríos usualmente. La fiebre va de 38 grados para arriba. En las estadísticas en China, por lo menos casi el 80% presentaba fiebre. Fiebre de 38 grados, 38.5 grados para arriba. Malestar general es típico, se da con esa sensación de cansancio, debilidad, un poco de desgano. Dolor de garganta también es otro dato muy importante que se presenta en muchos casos en el Perú. Y un tema que es crítico, sumamente crítico, es la llamada dificultad para respirar. La dificultad respiratoria o la sensación de que falte el aire o que me estoy ahogando
con las actividades cotidianas, rutinarias, que podría ser comer, ir a los servicios, hablar inclusive. A veces uno participa en una reunión, ahora que estamos haciendo todos los trabajos de casa, el home office, a veces uno comienza a conversar y siente que se cansa, que se fatiga, tiene que estar tomando continuamente aire para poder mantener la conversación. Eso también es un dato interesante, por ejemplo, dificultad respiratoria, y que también es bastante común, como ustedes ven en la estadística que se presenta en el Perú. Eso es un dato peligroso inclusive. El dolor de cabeza o llamado cefalea. El dolor de cabeza no tiene que ser severo, puede ser un dolor de cabeza leve, pero es persistente, ¿no? Casi siempre está 3, 4 días con la persona, toda la cabeza, no una parte en especial, y genera mucha fastidio en realidad. La congestión en la nariz, como les dije, que es un dato también internacional, en el Perú también se ve bastante bien, bastante frecuente. Después tenemos los casos de dolor muscular y diarrea que les mencioné hace un rato, que es algo curioso, sobre todo en COVID, diarrea con diarrea con gripe, ¿no? Esto diarrea con gripe en el adulto, la verdad que no es usual, por eso uno piensa inmediatamente en la posibilidad de COVID. Después aquí no menciona, por ejemplo, como un dato muy frecuente en el Perú, por lo menos, pero sí hay casos, pero la estadística que han presentado acá en el Ministerio de Salud no presenta los datos de la pérdida del olfato, la pérdida del gusto. Sí se ve en la práctica, cuando uno conversa con pacientes, muchos de ellos pierden sobre todo el olfato, más que el gusto. Sí lo refieren como un dato clásico. Se les va súbitamente, la duración es variable. Hay personas que en 4 semanas, ha pasado 4 semanas y no ha recuperado todavía la olfacción, otros lo recuperan antes y más o menos un 20% puede demorar inclusive más allá de las 4 semanas. Así que la duración de recupero de la olfacción es relativo. Un grupo de personas sí lo recuperan en un tiempo menor, pero no menor a 2 semanas en todo caso, persisten y van recuperando de a pocos, ¿no? De a muy pocos. Al comienzo se les va completamente, no logran percibir ni un olor, ni siquiera el olor del café, que es intenso, hasta que luego le comienzan a presentar esto, pero es progresivo. Y como les explico, hay casos que puede durar muchísimo tiempo a que logren recuperar. En general, en el Perú, la tos, la fiebre, el malestar general y el dolor de garganta son síntomas clásicos o típicos de COVID, que a la larga es como el síntoma de una gripe. La verdad, en gripe también se ve lo mismo. Se ve tos, se ve fiebre, malestar y dolor de garganta. Por eso que estas enfermedades muchas veces son difíciles de distinguir. Y peor aún en la época de invierno en que estamos ya, donde nuevamente comienza a aparecer la influenza o la gripe o el resfrío común, inclusive de los coronavirus clásicos, de los de siempre. A veces nos hace difícil percibir qué persona podría tener COVID o no. Y acá ya juega un poco la evaluación del médico. En algunos casos se hacen pruebas diagnósticas que pueden ser las moleculares o las serológicas, o ya llamadas pruebas rápidas, que de rápidas la verdad no tienen mucho. La mejor prueba para hacer diagnóstico va a seguir siendo la prueba molecular hasta el momento. Es una prueba que me da diagnóstico. Usualmente debo esperar un par de días de iniciados los síntomas, no antes, para que la prueba tenga mayor significado, porque a veces cuando uno se apura, podría salir negativo la prueba molecular inclusive, pero es porque lo tomé rápidamente, ¿no? De repente las primeras horas de empezar las molestias me apuré, me puse un poco nervioso y me hice la prueba molecular, y por lo tanto me salió negativo. Así que normalmente uno espera 24, 48 horas máximo, me hace la prueba molecular o llamada el hisopado, y con eso tendría un diagnóstico bastante confiable. La prueba serológica, prueba rápida, la verdad, se ha visto en la experiencia mundial que tiene gran valor, sobre todo cuando se toma a los 14 días de haber empezado el problema. O sea, realmente tomárselo antes no necesariamente puede dar una información muy certera, podría dar inclusive muchos falsos negativos, por eso muchos consideran que tendría cierta relevancia en el diagnóstico o en el manejo del caso si es que la prueba serológica uno se lo toma 14 días después de haber empezado los síntomas, ¿no? Entonces, el valor está por ahí, porque esos son, digamos, los momentos en los cuales los picos de los anticuerpos están en su mayor relevancia. Antes de eso es cuestionable. Podría salir ciertamente al 7º día, al 8º día, como dicen algunos otros autores, pero la intensidad de la prueba como evidencia sale más días después. Ahora, hay que considerar también que para hacer un diagnóstico de COVID pesa mucho también el aspecto epidemiológico, ¿no? Digamos, una persona que vive en un distrito
donde la prevalencia de COVID es muy alta y hay una incidencia enorme de casos nuevos, muy alto, es muy probable que las pruebas, tanto la molecular como la serológica, deben salir pues positivos, ¿no? Porque la probabilidad de estar infectado es alto por un tema de zona geográfica. Eso es importante valorar. Entonces, que uno vive en una región donde hay mucho COVID y resulta que las pruebas salen negativos, la verdad que es bien cuestionable, ¿no? Lo que ahí tendría que tomarse en cuenta más bien es la evaluación clínica, ¿no? La evaluación del médico en base a los síntomas, el grado de exposición, los contactos, las zonas geográficas donde uno vive, el factor edad, el factor si uno tiene otras enfermedades asociadas o agregadas. Todo eso pesa mucho para poder valorar el diagnóstico y probablemente las pruebas de laboratorio no tengan tanto significado, sobre todo cuando sea un entorno donde hay mucho COVID. Si fueran zonas donde el nivel de COVID es muy bajo o casi ausente, probablemente una prueba negativa sería el resultado mucho más razonable o esperado. Generalmente las enfermedades leves, en el caso del COVID, que son síntomas básicamente gripales, que no generan mayor compromiso pulmonar, es decir, la capacidad de respiración es bastante adecuada, no se siente que uno estuviese agitado, fatigado, o que le falte el aire, ni mucho menos. Inclusive algunas personas ya se han comprado un aparatito que uno pone en el dedo, que le llaman el pulsoxímetro, que mide la oxigenación de la sangre, vamos a llamarlo así. Cuando estos niveles de oxigenación están por encima del 95%, la verdad que es un caso leve, hay un buen nivel de oxigenación en el pulmón, usualmente los síntomas duran unos 10 días, ¿no? Más o menos el tiempo normal, digamos, de un proceso viral que afecta al aparato respiratorio, como una gripe, una faringitis, inclusive dura 10 días igualmente. Pero hay otros casos que van a desarrollar una enfermedad severa, que son personas que van a caer en su nivel de oxigenación, en la cantidad de oxígeno que van teniendo a nivel de la sangre comienza a disminuir, el aparatito comienza a medir en el dedito, comienza a medir niveles de oxigenación o saturación de 94, 93 o menos. Hay personas que llegan a niveles de 80, prácticamente están casi sin nada de oxígeno, y eso genera pues obviamente una serie de síntomas que puede llegar a la confusión o a la pérdida del estado de conciencia. Pero en los casos que no son necesariamente que van a cuidados intensivos, que son los más graves, evidentemente, las personas que necesitan un respirador y ese tipo de cosas, generalmente los síntomas en enfermedad severa que no llega a una unidad de cuidados intensivos, un par de semanas, 3 semanas, quizás 4 semanas es más o menos el tiempo de evolución de síntomas desde su momento más duro hasta que los síntomas se van haciendo cada vez más suaves, benignos, cada vez de menor nivel, pero es un poco más o menos el tiempo estimado. Así que puede ir desde 10 días, de repente hasta 20 días o 30 días, dependiendo del grado de severidad. Y en los casos de las personas que sí llegan a cuidados intensivos, porque la enfermedad, la verdad, sí son sumamente grave y termina en un respirador, la enfermedad puede durar, pues, digamos, meses, ¿no? Podría ser una persona que esté un mes entero o más, 2 meses de repente, desde el momento que se conecta, puede pasar muchas semanas conectado, le hace una traqueostomía, sigue conectado, luego de repente sale del aparato, de la máquina ventilatoria, pero todavía queda con mucha debilidad. Y aunque el COVID ya de repente se fue, pero dejó mucho daño al interior del organismo, mucho pulmón inflamado, una debilidad muscular terrible, y una persona cuando sale de cuidados intensivos, asumiendo que sale exitosamente, se puede pasar pues meses, de repente 6 meses para que se termine de recuperar, digamos, a un nivel bastante aceptable, sobre todo pensando en volver a trabajar. Los signos de alarma que son los que siempre uno debe considerar, el más importante es la dificultad para respirar. Dificultad para respirar o la sensación de falta de aire o de ahogo, eso es un síntoma, sin lugar a dudas, de mucha tensión, de mucho estrés, de mucha preocupación. Esta es la molestia que nos puede estar indicando que en las próximas horas, no días, sino horas inclusive, la persona podría entrar en una situación crítica de su capacidad respiratoria. El primer tratamiento siempre va a ser el oxígeno, y muchas veces con solamente darle un poco de oxígeno,
se nivela y se controla bastante bien la persona, la verdad sí, se puede llegar a controlar, no necesariamente llegar a un respirador, 5% de los casos llegan a un respirador, muchas personas no llegan al respirador, solamente se les da un poco de soporte de oxígeno y con eso es más que suficiente, pero requieren oxígeno a grandes flujos, ¿no? Digamos, más o menos algunos llegan a manejar hasta 15 litros de oxígeno por minuto, que es como si tuviéramos una cañería de oxígeno abierta y disponible permanentemente para la persona. Y sostener esos niveles de oxígeno a nivel domiciliario no es fácil, pues porque un tanque de oxígeno se te puede ir en 2, 3 horas y tendrías que tener reposiciones de tanque de oxígeno permanentemente, fuera de que no tienes tantos tanques como para reponer, está también el nivel del costo, ¿no? Que sería bastante, muy difícil de sostener en muchos hogares, sin lugar a dudas. Entonces se requiere pues de tener oxígeno a nivel de hospitales, ¿no? Que son los centros indicados para mantener este nivel de demanda de oxígeno. Si la persona entra a un equipo de oxígeno que puede ser con una pequeña canulita que va hacia la nariz o en algunos casos con unas cámaras de concentración, en muchos casos la verdad llegan a estabilizarse bastante bien, se les arranca una serie de medicamentos con la intención de reducir los eventos inflamatorios para evitar complicaciones mayores y que termine un respirador, porque acabar un respirador, la verdad, es un nivel de mortalidad bien alta, ¿no? 40% de los pacientes, dicen algunos estudios, que terminan falleciendo, es bastante alto. Entonces la idea es que no pase eso, por eso el oxígeno es importante en este nivel. El otro criterio crítico es la fiebre, ¿no? Una fiebre persistente, una fiebre persistente eh, puede ser realmente un indicador malo de que el cuadro inflamatorio no va a cambiar, ¿no? Estamos hablando de una persona que está con fiebres de 38, 39, no calma, no cede por nada, por más que se les da el paracetamol y otros medios, igual la persona no tiende a mejorar su nivel de fiebre. Esto amerita de todas maneras una evaluación por el médico para descartar que no vaya a comenzar a caminar hacia un compromiso pulmonar más adelante. El dolor en el pecho, el dolor persistente, sobre todo presión en el pecho, eh, podría ser, la verdad, un problema que esté avisando más que un problema del corazón, que de hecho lo hay personas que hacen complicaciones cardíacas por COVID, podría ser más bien un indicador de que algo malo va a ocurrir en el pulmón, más que en el corazón, ¿no? O sea, tener presión en el pecho no necesariamente significa un evento cardíaco. De hecho, si lo fuese, porque hay inflamación de corazón por COVID, sería un mal indicador, ¿no? Tener niveles de enzimas cardíacas elevados en este tipo de casos por COVID, la verdad es bastante malo, es un mal indicador que podría haber un desenlace fatal. Pero algunos piensan que la presión en el pecho, más que hablar del corazón, más bien está hablando del pulmón y que podría estar señalando de que la dificultad respiratoria es inminente y eso podría cambiar drásticamente, ¿no? Las personas que están aparentemente estables y después ya no lo están. La somnolencia o el estado de confusión generalmente es un nivel un poco más tardío de la dificultad para respirar por los bajos niveles de oxigenación. Eh, los problemas neurológicos que se presentan, usualmente en COVID se está hablando en personas adultas, mayores, adultos mayores, se habla, por ejemplo, de los cuadros de ACV hemorrágico, o sea, los accidentes cerebrovasculares con sangrado. Se está hablando mucho de como una probable complicación neurológica. Podría ser que una persona mayor, un estado de confusión, de repente sea eso, y no solamente un problema del pulmón o la oxigenación, sino que está pasando algo a nivel neurológico. Habría que evaluar ahí ya, en todo caso el médico tendría que evaluar cuál de estas posibilidades podría ser. Eso es un dato malo, pero lo más común que se da en casi bueno, un 15 a 20% de personas que se da es la dificultad para respirar, ¿no? Eso sí es un dato malo y bastante común. Cuando hablamos del COVID, este enemigo invisible, pensamos en, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿No? Acá hay cosas que son importantes recordar, probablemente todo el mundo las menciona, pero también las olvidamos. Por ejemplo, esta es una lámina que habla de cómo es que el COVID se transmite, ¿no? Al inicio, todo lo que sabíamos del COVID prácticamente venía de las referencias y estudios que se habían hecho con la influenza, con el virus de la influenza, y con algunos trabajos que se hicieron de los primos hermanos del COVID, que es el SARS y el MERS. Esos son, digamos, los referentes.
Pero de los tres, sobre todo la influenza, que es el que más se ha estudiado a nivel mundial, y casi toda la información salió de ahí. De hecho, estos primeros anuncios que hacía la OMS, ¿no? De los contactos directos de persona a persona, surge justamente de ahí, ¿no? De la experiencia que había mucho en el caso de la influenza. Algunos trabajos interesantes que hicieron también con el MERS, pero sobre todo la influenza siempre ha sido, digamos, el referente, pero no es el mismo virus, por último, ¿no? Son virus distintos. Entonces, aunque sea el virus de la influenza un punto en el cual mirar, porque estas estrategias, por ejemplo, de aislamiento social, de cuarentena, de la máscara, estas son cosas que se hicieron ya por el año de 1918, cuando ocurrió la epidemia de la influenza, o sea, no es tampoco que sea ciencia muy nueva, y en el momento que sale el COVID, pues es lo que teníamos, ¿no? Y se comenzó a mirar eso, y también con el caso del MERS funcionó bastante bien. La mascarilla, no tanto la mascarilla, por lo menos en la zona de Medio Oriente fue un problema, debido al gran calor que existe por esa zona. Mucha gente prefería sacarse la mascarilla porque le fastidiaba mucho, entonces los contagios se daban. Pero bueno, eran los referentes que había, ¿no? Despasado ya un poco el tiempo, cuando se da la investigación, se habla pues de que hay cosas nuevas que van saliendo, ¿no? Lo primero, por ejemplo, acá en la parte inferior donde está el puntero, están las famosas gotitas, ¿no? Esas gotitas que todo el mundo habla, que sale de la persona enferma, salen las gotitas, y las gotitas supuestamente llegan hasta a la persona sana, ingresan al pulmón y producen toda la enfermedad. Por eso dicen el distanciamiento social, ¿no? Si uno se aleja lo suficiente, en Perú estamos hablando, bueno, en Perú y en muchos estudios también hablan de 1 metro, pero hay en otros lugares que prefieren hablar hasta de 1,5 metros o 2 metros. La verdad que el trabajo siempre se ha hecho mirando a la influenza. Entonces la influenza decían 6 pies o 1,80 m, entonces algunos trabajos dicen mejor vámonos a los 2 metros para estar seguros que estas pequeñas gotitas, cuando alguien estornuda o cuando alguien tose, no me vaya a hacer ningún daño, no me vaya a caer encima en la cara, ya sea en la boca, en la nariz o en los ojos, y por lo tanto ingrese. Otros trabajos hablan, sí, también hablan de 1 metro, pero digamos, lo importante en esto era de que siempre se decía que eran estas pequeñas gotitas, esos droplets, estas gotitas que salían de la persona, y como ustedes ven, las gotitas por efecto de la gravedad finalmente llegan a caer. Entonces, esta transmisión que se da por contacto directo de persona a persona, si yo me pongo un poco lejos, pues no me llegaban porque finalmente caían al suelo, o si yo estaba con una mascarilla, bueno, las gotitas van y se pegan en la mascarilla y no ingresan a mi nariz o a la boca, y yo voy a estar protegido, ¿no? Y ahora si me pongo la careta facial, se supone que me protege hasta los ojos, a no ser que use unos lentes y cosas de ese tipo. Pero luego ya se comenzó a hablar, y esto es reciente en realidad, es una presión que está ocurriendo a nivel de la OMS, de hablar de estas pequeñas chiquititas que son los llamados aerosoles, donde por su tamaño diminuto se supone que estos aerosoles, que es como tirar pues, el aerosol de cualquier ambientador, por ejemplo, partículas muy pequeñas, tiene la capacidad de quedar flotando en el ambiente. Algunos trabajos dicen que puede durar hasta 3 horas flotando y no llegar a caer, no tener esta caída tan rápida como supuestamente ocurre con estas famosas gotitas. De ahí que la distancia social era un factor, es un factor importante. Pero ¿qué hacemos con las otras? Con las que quedan flotando, porque esas que quedan flotando sí podrían ser, digamos, las que finalmente ingresan a la persona. Y si son 3 horas flotando, la verdad que no es poco tiempo. Entonces, esto ha generado algún tipo de controversia. Se supone que la mascarilla debería proteger también de las que están flotando, pero sobre todo preocupa mucho más cuando esto ocurre en ambientes cerrados, ¿no? En oficinas, vamos a decirlo así, más que en ambientes públicos o abiertos como puede ser un parque, ¿no? Porque el viento, el aire, evidentemente va a llevarse a estas gotitas de aerosol, se las va a llevar. Entonces, ni las gotitas clásicas que tanto miedo dan, esta historia viene desde la influenza, ni las gotitas de aerosol, que esto sí se ha encontrado ahora en COVID, esto sí es COVID, ninguna de las dos me preocupan tanto si es que estoy en un medio abierto, con poca gente, idealmente, no hacinado, sino con poca gente, en medios abiertos, como podría ser un parque, porque evidentemente el viento se los va a terminar llevando y yo no me voy a meter en problemas.
Pero si yo ingreso a una oficina o un ambiente cerrado, de repente el ambiente de un hospital que es cerrado, es muy probable que yo encuentre un montón de estos aerosoles flotando y me vaya a contagiar. De hecho, esto fue una de las críticas que se hizo después, cuando se enteraron de esta investigación, a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, porque al comienzo la OMS no recomendaba el uso de las mascarillas, excepto para las personas que estaban enfermas, pero no el sano. Y después cuando se dieron cuenta de que un sano puede entrar a una habitación donde estuvo alguien previamente tosiendo o estornudando, resulta que se terminó contagiando porque quedaban estas gotas de aerosol flotando en el medio ambiente. Dígase una sala de reuniones, por ejemplo, ¿no? Entra una persona, se pone a estornudar, la persona se limpia de las gotas grandes con un papel y lo bota, pero las gotas pequeñas quedaron en el ambiente. Viene una siguiente persona a la sala de reuniones que ni siquiera estuvo enterada de quién es ahí, total son 3 horas que están flotando, y en esa sala de reuniones termina contagiándose, y como encima no tiene mascarilla, porque supuestamente no era necesario, no al menos al inicio, así se recomendaba, entonces la persona también terminó enfermándose. También algunos dicen que estas gotas de aerosol se puede producir inclusive cuando uno habla, ¿no? Uno al conversar, uno al hablar, puede estar expulsando estas pequeñas gotas tipo aerosol, y quizás esa sea de repente la teoría mediante la cual un asintomático podría estar contagiando sin tener gotas grandes como el estornudo, como la tos, porque no tiene nada. Es asintomático, ¿no? No tiene nada. Pero podría ser que esté botando pequeños aerosoles a la hora de estar hablando y esté eliminando este tipo de partículas que quedan flotando, y la persona que está cerca o que pasa por ahí finalmente las aspira y termina enfermándose. Entonces, las medidas de protección debiéramos estar pensándolo a todo nivel, ¿no? Tanto de las gotas grandes, que podría ser el distanciamiento social, porque sé que estas se van a caer por efecto de la gravedad, y también de las gotas pequeñitas, que son las aerosoles, que aquí juegan un rol importante las mascarillas, ¿no? Y inclusive hasta la careta facial, de alguna manera, con el tema de los ojos. Si es un lente, mejor todavía. Pero la mascarilla, sin lugar a dudas, cumple un rol fundamental acá, tanto para esta, y evidentemente, evitar pues estar en espacios pequeños, poco ventilados, porque eso también suma un factor de riesgo importante. De hecho, las reuniones en oficina deberían todavía ser virtual. Como les enseñé al comienzo, las estadísticas hablan que están subiendo la cantidad de casos, que habla que está subiendo la cantidad de personas fallecidas, o sea, no estamos ni mucho menos en disminución de nada, y probablemente siga subiendo las cifras poco a poco por la gran exposición que existe en las calles. Entonces, esto es importante tomar en cuenta, la forma de transmisión. Y hay otra manera de transmisión que también es importante, eh, quizás no aparece en la lámina porque estas son las más críticas, pero la otra es la que se produce a través del contacto con superficies, ¿no? Es, por ejemplo, cuando una persona estornuda sobre su mano, y luego yo con esta mano contaminada voy y cojo un pasamanos, ¿no? El pasamanos de una escalera, y dejo los virus ahí en metal, en superficie metálica, que puede durar varias horas, 24, 30 horas. Viene otra persona, coge el pasamanos que estaba cargado de los virus, o de repente el manubrio de una puerta que estaba cargado de virus, y yo luego esos virus me los voy llevando a la cara, si es que me toco la cara, la nariz o la boca. Entonces ahí el contacto fue no directo, porque no hubo persona a persona, sino fue un contacto indirecto, tocando superficies contaminadas. De ahí surge esto de limpiar todo, ¿no? Las mesas, las perillas, los pasamanos, inclusive los puntos de toque de ascensor deben estar limpios, o como dicen algunos, tocar los puntos de ascensor con los nudillos, ¿no? No con los dedos, sino con los nudillos, y luego echarse alcohol en gel, porque en teoría podría quedar algunos virus vivos todavía, o ahí no desintegrada la partícula, y uno podría contagiarse al tocarlos, ¿no? Entonces es la transmisión indirecta o por transmisión de superficies, pero esta es la más importante, ¿no? La que sea por contacto, ya sea por aerosoles o por gotas. De hecho, en el tema del autocuidado, como les dije, la mejor forma siempre de prevenir va a ser pues evitar exponerse al virus, ¿no? Eso no hay la menor duda. O sea, mientras yo pueda evitar el exponerme al virus, idealmente el lugar más seguro que pueda existir va a ser mi casa. Si tomo todas las medidas de precaución, mi casa es lo más seguro. La calle no sería lo más seguro, y depende del lugar al cual voy. Entonces, la mejor forma de prevenir en términos generales sería pues evitar exponerme al virus. Esa sería la manera.
porque el virus se va a tender a expandir usualmente de las formas que le mencioné, que es de persona a persona, que puede ser por las gotas, o puede ser por la suspensión en el aire, que son estos pequeños aerosoles, o puede ser por el contacto con superficies contaminadas, ¿no? Como se ve en la lámina, una superficie contaminada como el manubrio de una puerta podría estar lleno del virus y finalmente me voy a contaminar por contacto de esta superficie. Puede ser por las gotas directas que una persona pueda estornudar o estar cerca a mí. Y en algunos casos, de repente por aerosoles, ¿no? Que son estos contactos que se dan como en la lámina superior derecha, que las personas lucen asintomáticas, no parecen estar enfermas. De hecho, no tienen síntomas de nada, lo que lo hace muy peligrosa esta enfermedad, pero podrían estar transmitiendo aerosoles a la hora de hablar, y hemos visto en la lámina anterior que los aerosoles sí logran suspenderse en el aire y finalmente podrían ingresar. No es que el aerosol viaje por las calles, ojo, no he dicho eso. Los aerosoles se suspenden en el aire 3 horas, generalmente en espacios cerrados, es muy común, podría ser una oficina, pero no es que una persona estornude en la esquina de la cuadra y el virus va a comenzar a volar y a flotar por todas las calles hasta que llegue alguien. No, la verdad no, el viento finalmente los termina de esparcir y se acabó todo. Pero lo interesante es que si estoy en un ambiente cerrado, como les dije hace un rato, una sala de reuniones, sí existe fuertemente la posibilidad de que me contagie, y sobre todo si estoy entre un asintomático, con mayor razón todavía, porque no sé si tendrá o no los virus y podría estar transmitiéndolos. Siempre en el nivel de los autocuidados, las medidas más importantes va a ser lavarse las manos, el distanciamiento social y el usar la mascarilla, ¿no? Esto se mantiene, esto ya viene del año 1918, o sea, tampoco no es ciencia muy moderna, pero funciona, funciona. De hecho, los virus, ante el lavado de manos, se va a ir, definitivamente las partículas de jabón lo va a eliminar. Si no hay jabón, pues, o agua, el alcohol en gel, es una excelente opción. Si se va a lavar las manos, sería ideal que en las oficinas exista jabón líquido y no jabón en barra. Evidentemente no pretendemos dejar los virus en la barra para la siguiente persona que ingrese. Y como le digo, alcohol en gel, un alcohol de 60%, 70% es más que suficiente. El alcohol de 99% de alto nivel de pureza no tiene impacto. Funciona mucho mejor el 70%. Aparentemente pareciera que no, pero es así. El grado de pureza del alcohol no tiene nada que ver en este caso. Es simplemente la eficacia 70% es sumamente eficaz. No tocarse los ojos, nariz y la boca con las manos, definitivamente, si las manos no están lavadas, ni mucho menos. El distanciamiento social, sobre todo en las personas que tienen algún factor de riesgo que vamos a ver, el uso de las mascarillas en lugares públicos y limpiar y desinfectar, bueno, claro, si hay superficies que puedan estar sucias o contaminadas, hablemos de hospitales o clínicas, la limpieza y la desinfección es fundamental. De estos tres, el que tiene un impacto tremendo, tremendo, va a ser el distanciamiento social. Los otros dos son sumamente importantes, pero el distanciamiento social es crítico. Si yo pudiera alejarme lo suficiente de una persona, más allá de los 2 metros, probablemente hasta podría quitarme la mascarilla, ¿no? Entonces el riesgo de contagio sería casi cero, baja, tremendamente baja los niveles de probabilidad. No digo que se quite la mascarilla, pero lo que estoy tratando de enfocarme es que el distanciamiento social es lo más importante. El hecho de que usted tenga una mascarilla no quiere decir que esté blindado, es mejor que no tenerla, pero no supera al impacto que tiene el distanciamiento social como medida preventiva. La medida preventiva del distanciamiento social realmente no hay nada que lo supere, ni siquiera las mascarillas. Inclusive las del hospital, las N95, que son las que usan el personal de salud, que tienen un grado de filtro bastante alto, no son 100% eficaces, ¿no? De hecho, no habría tanto personal de salud enfermo. Y es que es muy difícil, pues evidentemente, mantener el distanciamiento social en un ambiente hospitalario, ¿no? Uno tiene que atender y pacientes. No puedo alejarme de las personas y atenderlos a distancia, sobre todo en el caso del COVID. Cuando hablamos de mascarillas, rápidamente, de hecho la más común es la N95, que son las que, como su nombre afirma, bloquea hasta el 95% de las partículas, son de uso hospitalario generalmente. Cierra muy bien toda la superficie. Si ustedes ven en la parte alta, tiene una pequeña barrita de metal que es para fijar bien la posición sobre la nariz. Entonces, de tal manera que la mascarilla calza muy bien
y no genera vapor a la hora de respirar, por eso que los que usan lentes no van a tener problema que se les empañan las lunas, como son las otras mascarillas, y permiten hacer un mejor trabajo, pero también genera muchos problemas a la piel, ¿no? De hecho, hay muchas dermatitis que se están dando entre el personal de salud, porque esta mascarilla cierra muy bien el contorno de la cara, y esa presión continua genera lesiones de piel que se están observando ahora con cierta frecuencia. Entonces hay gente que no puede trabajar así porque le fastidia, ¿no? Es una irritación en la zona de piel, y el que usa barba tendría que afeitarse porque si no, no le va a proteger, porque la idea es que la mascarilla, idealmente, en ambientes muy llenos de virus, muy cargados de virus, lo ideal es que la máscara cierre por completo todo el contorno y no deje espacios abiertos, porque si no, no tendría mayor impacto. Esta es una máscara que se llama quirúrgica, que es probablemente la que se está usando bastante bien, sobre todo a nivel de empresas. Como trabaja en un ambiente que no necesariamente es el ambiente de un hospital o de una clínica, es una mascarilla lo suficientemente buena como para proteger, digamos, condiciones de riesgo medio, abajo, sobre todo con un bloqueo del 60-80% de las partículas. No está mal, no necesitamos más tampoco para un ambiente regular, digamos, de vida cotidiana, sobre todo a nivel de empresa, y me va a dar un nivel de protección aceptable. El único problema es que usualmente es descartable, ¿no? Es de uso único. La otra mascarilla también es descartable, pero ahora como son difíciles de encontrar, están viendo las maneras de prolongarles la vida útil, ¿no? En otros países usan radiación ultravioleta, le ponen agua oxigenada en vapor, cosas así como para hacer que duren un poco más, unos días más, por el tema del que están un poco difíciles de encontrar. En el Perú no, en el Perú lo que hacen, le dan al médico para que le dure la mayor cantidad de días posible, 10 días o algo así, porque no es fácil conseguir, es muy difícil. Y trabajar en un hospital o una clínica con esta mascarilla es bastante riesgoso, ¿no? Porque no tiene el nivel de protección de cierre que tiene la otra mascarilla, y tiene por lo tanto una capacidad de bloqueo mucho menor, ¿no? 60-80% es mucho más bajo que el 95%, sobre todo en este tipo de enfermedades. Bloquea muy bien las gotitas, sí, las gotas las bloquea muy bien. Los aerosoles no necesariamente se pueden meter por los costados de la mascarilla porque esta no cierra tan hermético. Por eso, en ambientes de riesgo no es lo más recomendable. Sería la otra en todo caso, sobre todo para el personal de salud. Estas mascarillas son las más, digamos, comunes ahora de uso comunitario, de uso en la población, que son hechas de tela de algodón. Acá le pongo dos modelitos. La primera es simplemente un polo que está doblado en sí mismo, cosido por los extremos con unas pequeñas ligas para sostener las orejas. La de abajo es un polo donde tiene un bolsillo de un polo, un papel toalla o estos papel filtro que se usan para hacer café pasado, como para aumentar su capacidad de protección, como si fuera un filtro. Especialmente, tiene una capacidad de bloqueo del 23 al 33%, 30%, digamos, capacidad de bloqueo de partículas. No es como hablar un hospital, digamos, con estas mascarillas. Son de uso comunitario, son las que uno podría usar sin no va a la calle, eh, digamos, a hacer cosas básicas. De repente al supermercado, no me pongo esta mascarilla, es un ambiente que no esperaría que esté lleno de gente con COVID, ni mucho menos. No es como para ir a un sitio hacinado de personas porque me haría un poco de temor. Preferiría usar la mascarilla quirúrgica, de ser posible. Algunos, como le digo, ponen ese papelito en esos politos con bolsillo, ¿no? Les ponen papelito como para aumentar su capacidad de filtro. Pero bueno, eventualmente es mejor que no tener nada, ¿no? O sea, de hecho, una mascarilla, inclusive estas, que son usualmente deberían ser de algodón, dan una protección mucho mejor a estar totalmente desprotegido sin nada, lo cual sería grave. Esta es una lámina muy común que está saliendo, donde dice que muestran el nivel de protección que da la mascarilla, ¿no? Si el que tiene COVID está sin mascarilla y el que está al lado es el sano, la probabilidad de contagio es el 70%, pero si se pone la mascarilla el que tiene COVID, la probabilidad de contagio baja al 5%, como ustedes pueden ver en la lámina, acá dice, el que tiene COVID se pone la mascarilla y el otro no, el que está no, pero la probabilidad baja a 5%, dando a entender que es mejor ponerle la mascarilla al enfermo. Pero si se ponen ambos la mascarilla, dice que la probabilidad de contagio baja hasta el 1.5%. O sea, si tanto el enfermo como el sano, ambos usan mascarilla, la probabilidad de contagio baja un montón.
pero hay que tener cuidado, ¿no? Esto a veces hay que tener precaución, nos da una idea de falsa seguridad, porque no nos dice para empezar qué tipo de mascarilla es, ¿no? Podría ser una mascarilla quirúrgica, si es una N95 no tengo la menor duda, si es una mascarilla de algodón, si es una mascarilla que está mal puesta, la verdad que esas cifras no son reales. Nadie tampoco, ningún estudio tampoco que ha podido probar eso en poner a personas para ver realmente si la probabilidad es cierta. Y por último, acá se está descontando el factor del distanciamiento social, que es lo más importante en realidad. Más importante que la mascarilla es el distanciamiento social. Y en esta lámina me da la impresión de que si yo me pongo la mascarilla, ya el asunto está muy bien, voy tranquilo, voy súper protegido, y eso es preocupante, porque me puede generar una sensación de que estoy seguro y protegido, lo cual no es cierto. De que la mascarilla, que no digo que sea malo, por supuesto hay que tener una, lo más importante es la distancia social. De hecho, si usted ve en láminas como esta, yo les voy a decir que no existe manera de asegurar, por ejemplo, en ese ambiente, cero riesgo de infección. Es imposible que yo les diga ahí hay cero riesgo. Para empezar, mucha gente, la distancia social, ni hablar que se cumple ahí. Los tipos de mascarillas son completamente diferentes. Hay mascarillas de todo tipo. La forma como lo están usando también, hay personas que lo tienen bien usándolo desde la nariz hasta cubriendo el mentón, otras personas se está viendo ahí que está casi llegando al borde de la nariz, o sea, está completamente abierto. Entonces, y hay personas al fondo de la lámina inclusive se ven que no tienen ni siquiera mascarilla. Entonces, acá es imposible poder garantizar un cero riesgo. El riesgo de contagio siempre va a tener que ver con cuántas personas están en un entorno, se puede hacer o no distancia social, eso es clave, eso es fundamental, y cuánto tiempo dura ese hacinamiento, cuánto tiempo dura el estar tan pegado, tan juntos. Algunos estudios dicen que si uno está en un lugar más de 15 minutos rodeado de personas, es casi seguro que te contagiaste. Yo me pregunto si uno toma la unidad de transporte público, es probable que uno esté más de 15 minutos en la unidad de transporte público lleno de personas con diferentes mascarillas, sin distancia social. La verdad, el riesgo de infectarse es altísimo, es muy, muy alto. Entonces, no nos creamos el cuento de que porque no es verdad, ¿no? La mascarilla es parte de la solución, pero la mejor parte viene a ser la distancia social, ¿no? Esta interacción de demasiadas personas no es bueno, sin distancia peor, y si dura mucho, peor todavía, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que eso hace que los niveles, estas personas, por ejemplo, interactúan, creen que al estar con la mascarilla el asunto ya estamos bajo control, todo está muy bien, y no es verdad, y este nivel de interacción hace que las cifras vuelvan a subir, sin ninguna duda va a subir. Si alguno de ellos está enfermo, con mayor razón todavía, porque estas pequeñas aerosoles que les dije puede quedar en el momento, aquí en la pequeña esquina, alguien estornudo, tose, el aerosol va a filtrar a través de una mascarilla pobre, de una mascarilla que está mal ubicada, y va a quedar en el ambiente, y la persona que viene detrás va a aspirar todo eso, porque una mascarilla quirúrgica más o menos decente, ya le dije que me da un 60-80% de protección. O sea, esta de acá no me da el 100%. O sea, si alguien botó virus en manera de aerosol en la esquina, justo donde está este señor de casaca roja, estornudó y botó aerosoles, la persona que viene atrás se lo va a aspirar, porque la protección no es del 100%. Ni siquiera la N95 llega al 100%, es 95% de protección, pero no es 100% de protección, ¿no? Entonces, alguien dirá, y la careta facial funciona muy bien con gotas, pero no con los aerosoles. Los aerosoles se van a difundir por los costados, por todos lados. Es como cuando uno pasa al lado de una persona que se echó un perfume, por decir, ¿no? Y uno logra oler el perfume, huele la fragancia, entonces es porque es un aerosol, ¿no? Se transmitió y simplemente esas partículas llegaron a mis fosas nasales y los logro percibir. El problema está que el COVID no tiene olor. Si el COVID tuviera olor, probablemente sería mucho más fácil la tarea porque nos estaríamos alejando de esta persona inmediatamente al solamente percibir el olor, pero eso no existe, ¿no? Siempre cuando hablamos del autocuidado, entonces, entre otras cosas, aparte de lo que hemos visto, hay que estar monitoreando la salud de uno,
hay que estar alerta con los síntomas que uno podría tener, dentro de los cuales el control de temperatura, evidentemente, es el más importante, por lo menos al inicio de la enfermedad, sobre todo si aparece fiebre, es un indicador. De hecho, también otro indicador importante es comenzar a pensar lo que se llama los grupos de riesgo, ¿no? Acá lo estoy poniendo como grupos de riesgo. Es decir, dentro del nivel de autocuidado, como le dije acá, alerta con los síntomas, puede ser que tenga síntomas de repente de COVID, me voy a comenzar a tomar la temperatura porque eso es un indicador, pero encima de eso debo preguntarme si no soy un grupo de riesgo. El grupo de riesgo son personas que van a desarrollar probablemente complicaciones. Hay dos riesgos importantes en el caso del COVID. Uno es el riesgo a contagiarme, que ese es un riesgo importantísimo, que es difícil de controlar. Es por ejemplo, el de acá, donde las personas están hacinadas, no hay distancia social, la mascarilla probablemente no sea de mejor calidad, esté mal usada, el riesgo de contagio es altísimo. Y otro es el riesgo de complicarme. El riesgo de las complicaciones, que a veces es difícil saber quién va a acabar complicándose. Sin embargo, existe un grupo llamado personas de riesgo que tienen una alta probabilidad de terminar complicándose con cosas más graves como las temidas neumonías o los problemas de insuficiencia respiratoria que acaban en ventilador. En esta gráfica se puede ver, por ejemplo, que el nivel de la edad, que está en la barra horizontal, conforme más años voy teniendo, el chance de acabar hospitalizado y con una complicación va subiendo enormemente. De hecho, las personas de 85 años de edad a más tienen una alta probabilidad de terminar hospitalizados y por lo tanto con alguna complicación, que podría ser desde la neumonía hasta una insuficiencia respiratoria que termine en ventilador. Ya las personas más o menos en todos los grupos etarios, pero más o menos comenzando a los 65 años de edad, ya es un grupo importante de personas, 75 mucho más, y 85 definitivamente mucho mayor. Todas las personas que están por encima de 80 años de edad tienen 20 veces más riesgo de morir que una persona que está entre los 50 y los 60. O sea, esta barra que está acá tiene 20 veces más riesgo de morir que estos que están en esta pequeña barra, ¿no? Entonces, la edad es un factor, sin lugar a dudas es un factor importante ante el cual no podemos hacer nada, porque la edad es algo que no se puede revertir. La edad es un factor inamovible. Lo único que podemos hacer es cuidarnos y quedarnos en casa. Es la mejor forma de evitar, porque ya les dije, ¿no? La mascarilla de por sí, si no es una buena mascarilla, la verdad, no va a funcionar muy bien. Lo otro sería el distanciamiento social, pero si yo soy una persona de 85 años de edad y quiero irme al mercado o salir a ver a unos amigos, pues si me voy a juntar con personas y no hay distancia social, evidentemente es otro riesgo de infectarme. Y encima tengo el factor edad, seguramente voy a acabar no solamente infectado, sino encima voy a acabar con alguna complicación. Ahora, aparte de la edad, que es un tema importante, están las llamadas enfermedades de fondo, en medicina se dicen las comorbilidades, o algunas enfermedades que una persona pueda tener. Son enfermedades como la diabetes, puede ser que tenga 80, tenga 50, tenga 20, tenga 30, pero si tengo una enfermedad indistintamente de la edad que yo tenga, me pone en riesgo de complicarme. Ya para el junio de este año, en la última legislación que sacó el Ministerio de Salud, la 448, define a estas personas como grupo de riesgo. Esta lista de personas con el grupo de riesgo tiene mucho que ver con la definición que sacó el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, prácticamente se la copió. Y ahora últimamente, en julio 17, ha sacado el Centro de Control de Estados Unidos una nueva lista donde los que están en amarillo, ha habido modificaciones ahí que no se los cuento. Entonces probablemente el Ministerio de Salud dentro de poco también haga algunas modificaciones en su normativa, supongo, para adecuar esto, porque eso es lo que están mirando. Entonces inicialmente, que es lo que se maneja hasta ahora, es la edad mayor de 65 años de edad. Como les dije, la edad es un factor por sí solo y es un factor y que no se puede hacer más nada ahí. Y hay otras cosas que indistintamente de la edad sí hay que tener en cuenta, ¿no? El sufrir de la presión alta o hipertensión arterial refractaria, le ponen acá, que es hipertensión grave, enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca congestiva, los antecedentes de infarto al corazón, lesiones de válvulas, sobre todo las congénitas,
Los problemas de cáncer, sobre todo cuando son cáncer en tratamiento. Puede ser cáncer en pasado también, pero el cáncer vigente actual con mayor razón todavía. La diabetes mellitus, la diabetes tipo 2, esa es la peligrosa. La diabetes tipo 1 no hay tanto. La diabetes tipo 2 es la que se asocia a la obesidad. La persona que está obesa desarrolla obesidad. Y ahí está, por ejemplo, los índices de Oye, masa corporal que son... estás con fiebre. ¿Aló? ¿Por qué? ¿Podría apagar el micro, por favor? La persona con obesidad de 40 más, ahora actualmente en Estados Unidos ya dicen que cualquier persona obesa, no solamente los graves, porque hablar de índice de masa corporal de 40 más que dice el gobierno de Perú, significaba los obesos tipo 3, que son los obesos graves. En Estados Unidos dicen que no, cualquier persona con obesidad, inclusive las de tipo 1, entran a este grupo. La persona con asma moderado grave, en Estados Unidos actualmente ya lo han sacado de la lista, los han puesto en un grupo relativo, que puede haber problemas, pero no necesariamente, no necesariamente va a haber una complicación. Está en el grupo de los puede. Entonces lo han sacado. Las enfermedades pulmonares crónicas, sobre todo algunas personas asociadas a enfisema pulmonar, bronquitis crónica, que son secuelas del tabaquismo, los cuadros de daño renal crónico, o que están en diálisis, hemodiálisis, y las enfermedades con tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, personas que están con trasplante de órganos. Acá se hablaba mucho de los casos de HIV, pero también los han puesto en la lista del PUEDE, al igual que los pacientes con asma y también los pacientes con hipertensión. Hipertensión, asma y HIV, no es que no sean de riesgo, pero los han puesto en una lista de segundo grado. Están en la lista de los podría ser, o los puede ser, los tal vez, por decirlo así, porque aparentemente, de acuerdo a la estadística, no hay tantos casos como uno esperaría de complicados COVID por este tipo de enfermedad de fondo, ¿no? En los demás sí. No están las gestantes, por ejemplo, en esta lista, ni las mujeres en periodo de lactancia, pero igualmente se las protege por un tema, digamos, de precaución, pero no hay ningún estudio tampoco todavía así fuerte que hable sobre este tipo de personas, pero igual se las protege aunque en la lista no figure. De hecho, en las personas que están en este grupo de riesgo, que con esas enfermedades que hemos mencionado, hipertensión, diabetes y otras, deberían pues estar siempre en contacto con su médico, deben tener un adecuado suministro de medicamentos, sobre todo por escasez que se pueda presentar, deberían estar aisladas en casa. Todas las personas de grupo de riesgo, sobre todo los que son mayores de edad, que no se puede revertir eso, no hay forma, la edad es la que es, deberían estar aisladas en casa. Existe la buena posibilidad, si se puede, vacunarse contra la influenza y el neumococo, sobre todo en las personas de la tercera edad. En los mayores de 65 sería genial, porque si yo evito el que me dé la influenza, ya con eso me estoy evitando un gran problema que podría generarme un desgaste en el aparato inmunológico y mucha confusión. Y el neumococo, que evidentemente es un factor de neumonía que también sería bueno bloquearlo, ¿no? Mantenerse activo, realizar ejercicios, ya no estar escuchando tantas noticias sobre COVID en los medios, porque la verdad que nos genera mucha confusión y nos perturba, sobre todo por un tema de la salud mental. Una persona estresada, que no duerme bien, que está cansada, va a tener niveles bajos de nivel de defensas, nuestro nivel de defensas va a caer, por lo tanto nos va a traer problemas. En la tablita que se ve acá a la derecha, se ven pues las enfermedades o las condiciones que pueden causar muerte, ¿no? Algunos es muerte, están los casos de diabetes, están los casos de algunos pacientes con hipertensión, que sí tienen problemas, aunque les han pasado, como digo ahora, la lista del puede, y están los casos de HIV, por ejemplo, sí los mencionan, pero está en menor rango, pero existe siempre una posibilidad, y los pacientes con tuberculosis, ¿no? Que en el Perú también tenemos bastantes, también es otra buena posibilidad. El riesgo de muerte para el Perú, sobre todo las personas obesas, ha sido un tremendo impacto, ¿no? La gente con obesidad realmente ha tenido casi 8 veces más riesgo de muerte que una persona, por ejemplo, con HIV, ha tenido casi 3 veces el nivel de mortalidad con un diabético. Entonces son personas realmente con una historia importante de mortalidad. Personas de mayores de 60 años, 4 veces el riesgo relativo de muerte, ¿no? Si eso le sumamos la obesidad, pues una persona obesa y mayor, el riesgo de morir por COVID es altísimo, y de hecho muchas personas han fallecido por eso. Miren, el riesgo de mortalidad por asma es bajísimo, ¿no? Casi no llega ni al 1, digamos a la cifra de riesgo de 1, no llega ni a eso. O sea, realmente mortalidad en asmático con COVID
hoy no se ha visto, pero cuando usted está pensando entonces en salir a la calle, pues de evento, reunión, de hecho los riesgos más bajos van a estar pues en la casa, ¿no? Desde el home office. Si uno no quiere estar en la casa y uno desea salir, bueno, hay que considerar a dónde voy a salir. Si me voy a un lugar donde puedo estar distanciado, voy a usar mascarilla y es de mi misma área geográfica, es decir, estoy en mi mismo distrito, digamos, mi riesgo es casi el mismo por mi zona, podría estar en un riesgo bajo, no muy bajo, pero un riesgo bajo eventualmente. Quizás sea si me voy al supermercado, probablemente. Pero si me voy a un sitio donde es una reunión donde hay mayor cantidad de gente, es difícil mantener la distancia social, digamos, podría ser un centro comercial más poblado, de repente donde hay pocos controles, medidas, y encima vienen personas de diferentes distritos, ¿no? De repente gente que trae el virus porque en su distrito tiene muchos casos de COVID, el riesgo sería muy alto, y si encima yo me voy a desplazar, de repente tomando un transporte público, me voy a tener una reunión masiva con una distancia social muy difícil de mantener y encima yo tengo que usar un transporte público para trasladarme, el riesgo es mucho peor porque al trasladarme estoy metiéndome a zonas de focos calientes donde hay virus. Entonces, debo pensar bien si me conviene o no salir. Mejor, como digo, el riesgo más bajo va a ser en casa, pero evidentemente hay otras posibilidades de riesgo si es que no considero esos detalles. Estar enfermo en mi mismo distrito es una cosa, estar enfermo donde comparto con personas de diferentes localidades, como puede ser un centro comercial o una tienda, un supermercado, de repente personas que vienen de sitios vecinos, o estar compartiendo con personas que vienen de diferentes áreas geográficas, podría ser peligroso. ¿Qué hacemos con los ambientes de trabajo? La última resolución que hice mención, la 448, esta es la que está marcando ahorita el momento, es la que está indicando cuáles son los planes que se debe hacer para la vigilancia, la prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID. Uno tiene que realizar el plan que esta resolución manda para que las empresas puedan comenzar a operar y trabajar sin ningún problema. Y este plan, que tiene 7 lineamientos, tiene que ser presentado al Ministerio de Salud a través de un correo. El equipo de seguridad y salud en el trabajo de la empresa desarrolla el plan cumpliendo los 7 lineamientos que van desde limpieza, desinfección, entrega de EPPs, el tema de comunicación, capacitación de los trabajadores para prevenir el COVID, lo que es las pruebas rápidas, pruebas serológicas, si es que fuese el caso, evaluación de riesgos. Todas este tipo de actividades deben estar desarrolladas en estos 7 lineamientos. Uno desarrolla su plan preventivo, lo presenta al Ministerio de Salud y solamente ahí le van a dar el OK, el go, para que tu empresa pueda comenzar a operar sin riesgo de que te caiga una sanción y te cierren la empresa, finalmente fuera parte de la multa. Porque este plan, cuando se presenta al Ministerio de Salud, va al Centro de Salud Ocupacional que se llama CENSOPAS y también va a la SUNAFIL, que son finalmente los entes fiscalizadores en esta materia y van con todo un listado que ellos ya han desarrollado, que es un anexo 4, que le llaman así, donde están los diferentes puntos que ellos van a comenzar a fiscalizar de este plan. La idea es que tu plan inicialmente identifique cuál es el riesgo de exposición al cual se encuentran tus trabajadores. Si ustedes son dueños de una clínica o un hospital, probablemente los riesgos sean altos o muy altos. Un gran riesgo de que te puedas exponer y contagiar al COVID porque estás rodeado de pacientes, porque estás trabajando en ambientes cerrados, porque tienes que acercarte mucho para trabajar con los pacientes, porque no puedes hacer trabajos a distancia para atender a una persona que se está ahogando. Entonces, en ese caso, tu riesgo de exposición es altísimo, se llama un riesgo alto, muy alto. Si estás tú en una empresa, como podría ser un supermercado, donde no trabajas con pacientes, sino con clientes, público en general, probablemente este sea un riesgo medio que te obliga a tener ciertamente medidas de precaución, de prevención, pero no con el mismo impacto, con la misma intensidad que si fueras una empresa de nivel alto o muy alto. Y si es una empresa con niveles de prevención, niveles de riesgo, perdón, bajo,
que pueden ser personas que de ninguna manera interactúan con público, gente que está de repente en el área de TI o tecnología, que están en áreas donde trabajan computadoras, ordenadores, haciendo análisis de datos, que no interactúan para nada con el público ni los clientes. Probablemente las medidas ahí van a ser mucho más ligeras, no tan intensas, y esta es la manera como la cual tú tienes que identificar cuál es tu población, en qué nivel de riesgo están tus colaboradores. Tienes que tipificarlo, agarras toda la planilla, todos tus colaboradores, tus 100, 1000, 10.000, lo que sea, los tienes que dividir en qué nivel están. Puede ser que todos estén en nivel medio, o puede ser que todos estén estratificados en estos niveles dependiendo del giro de negocio que tú tengas. Generalmente alto, muy alto, debe ser para empresas del sector salud. Es muy difícil que otra empresa tenga ese nivel de exposición, porque esto está hablando de exposición a personas enfermas o a casos sospechosos. Y eso siempre se va a dar en clínicas, hospitales, laboratorios, es muy probable. Pero en el resto de empresas probablemente estén en un rango medio o rango bajo. No es lo más usual. Eso lo va a definir quién, el área de seguridad y salud en el trabajo de tu empresa. También es importante, sobre todo para las personas que van a retornar al trabajo de oficina después de este periodo de home office, o las personas que se reincorporan, o las personas simplemente que trabajan el día a día, que llenen una ficha de síntomas, que podría ser esta, que es la recomendada por la resolución que les dije, o podría ser un pequeño triaje que se hace al ingreso de la fábrica, donde se le pregunta al trabajador si tiene fiebre, si tiene tos, tiene estornudos, y ese tipo de cosas, y es un triaje muy sencillo, y eso incluye a la toma de la temperatura con el famoso termómetro infrarrojo, que por cierto, eso que está saliendo de que me lance un rayo de luz láser y me va a hacer daño al cerebro y esas cosas es una completa falsedad, no tiene nada que ver con esto. Estos son aparatos que no lanzan nada, lo único que hacen es captar la radiación infrarroja que el cuerpo emite, eh, digamos por el proceso normal del metabolismo. El cuerpo emite una cantidad de calor y el aparatito lo que hace es leer simplemente eso. ¿Y por qué la frente? Porque así ha sido diseñado. Es un área mayor, un área más grande, un área más expuesta, y el diseño de los fabricantes es mediante una relación que ustedes pueden ver la distancia contra el área que miden, porque no está pegado a la frente, sino hay una distancia, la distancia del termómetro hacia la frente que es área contra distancia, eso está estandarizado. Entonces los fabricantes lo han diseñado así para medir la temperatura de la frente, no de la mano, ni del dedito, ni de la muñeca, ni la oreja, ni nada, sino de la frente, porque esa es la mayor área de exposición, y lo que el aparato hace es mide el calor, no bota calor, no bota luz. Eso viene con una lucecita, la luz que cumple ahí solamente es un rol para indicar dónde debe apuntar, para que la persona no vaya a estar tomándole la luz, la temperatura pues de la ceja o de la nariz, ¿no? Entonces, para que oriente bien, le ponen una pequeña luz. Ese es el único rol que cumple, pero no es verdad que esto me va a generar algún daño, me va a destruir la cabeza, ni nada de esas cosas, no tiene ningún sentido. Eso solamente es un termómetro para medir temperatura que se debe controlar a la hora de ingresar a la fábrica. En algunos casos, cuando son empresas de alto riesgo, se toman las pruebas moleculares o las pruebas serológicas, cualquiera de las dos, la empresa lo decide. En las empresas de riesgo medio, riesgo bajo, no es obligatorio hacerlas. Si quieren, no lo hacen. Si desean, lo pueden hacer porque, en fin, ustedes quieren tener algún tipo de control o tamizaje de su personal, está muy bien, pero no es obligatorio. Y luego vamos a tratar de identificar qué casos podrían ser sospechosos o qué casos podrían ser contactos, porque en el caso de ser una persona sospechosa, con fiebre, con malestar, lo van a mandar al hospital. Si es un caso que está controlado, pero tiene algunas molestias, lo pueden mandar igualmente a su domicilio para que después se ponga en contacto con el 113 o llama al médico del seguro, si es que tiene seguro, por ejemplo, para hacer visita domiciliaria. Y eventualmente nos interesa mucho identificar los contactos, ¿no? Los contactos es clave porque los contactos podrían ser los llamados asintomáticos que siguen transmitiendo la enfermedad, por lo tanto debo identificarlos y también mandarlos a cuarentena, ¿no? La idea es que tanto el caso sospechoso o el caso confirmado y los contactos pasen un tiempo de cuarentena y se establecen los niveles de reincorporación laboral. Generalmente los grupos de enfermedad, los grupos de personas que están en rojo, que son los que tienen más edad y con alto riesgo de contagio, son los que deberían quedarse en su casa,
haciendo trabajo remoto. Los que son niveles B, que son en amarillo, son personas que tienen ciertos factores de riesgo, que podría ser hipertensión, diabetes, y que están con niveles medianos de contagio, de exposición. Se recomienda que se queden en casa también, desde ser, digamos, factible, y el resto de personas, con todas las medidas que hemos conversado, podrían volver a trabajar. Esto igualmente tiene que ser analizado por el área de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, la que debe definir ese nivel de riesgo. En el caso de las oficinas, la verdad, lo que siempre hemos manejado, el distanciamiento social en los niveles de los baños, la higiene que se debe usar antes y después de usar el servicio, usar jabón líquido de preferencia antes que jabón de barra. Los comedores siempre debe haber distanciamiento, deben con las personas comer por turnos. Si van a entrar al comedor, no estar todos en el mismo momento, sino se hace ese periodo de 10, 15 minutos para comer o almorzar, ingresa un turno, sale otro turno para que se sienten con distanciamiento social, o llevar la comida, ¿no? Es como una especie de comida rápida que compro para llevar, que sería lo mejor, y no compartir utensilios, por supuesto. En el caso de las oficinas, debiera estar las oficinas distantes, ¿no? No pueden haber carpetitas uno pegado al otro, de ser posible podría ser de espalda a espalda o de costado, pero alejadas, ¿no? Siempre guardando la distancia que se establece mínimamente 1 metro de distancia. Si alguien se enferma de COVID, definitivamente tiene que ir a cuarentena. Siempre debe haber señales que indiquen la distancia social. Repito, eso es sumamente importante. No debemos compartir equipos de trabajo. La circulación por las áreas debe estar muy limitada. Si nadie debe circular por lugares donde no debe ir a estar, donde no es necesario que esté. Las reuniones deberían ser de carácter virtual, no presencial. Si es posible no usar ascensores, pero si no se puede evitar, debe estar el aforo reducido y las personas deberían ir espalda contra espalda idealmente. Si tienen un sistema de climatización en la oficina, debería ser idealmente por aire renovable o abrir ventanas. Los aires que circulan, o sistemas de ventilación que circula el aire, es muy peligroso porque así como circula el aire va a circular el virus y puede ser lanzado a diferentes oficinas. Esto en términos generales sería, digamos, el enfoque. En conclusión, es una enfermedad que no ha terminado, está todavía vigente. También tenemos que hay medidas básicas de prevención, de las cuales le dije que la distancia social es el que tiene más impacto. Mascarillas y lavado de manos, por supuesto, cumple un rol fundamental, pero la distancia es quizás el que nos va a dar mayor fortaleza. También estamos viendo que los grupos de riesgo hay que tomarlos en cuenta. Si alguien sufre alguna enfermedad, lo mejor sería hacer trabajo desde casa, no exponerse, porque como les mostré al inicio, la enfermedad no ha bajado aún, sigue vigente. En cuanto a la parte de tratamientos, el tratamiento de la persona con riesgo debe recibir su medicación como tal. Tratamientos específicos para el COVID no existe ninguno. Se están usando muchas cosas a la fecha, llámese la ivermectina, hidroxicloroquina, que se usó al comienzo de la citromicina con mucha popularidad, pero después se dejó de usar. Pero no hay todavía un tratamiento eficaz. El que ha sacado Rusia hace poco, ya se viene trabajando en otros países. Hay por lo menos 10 o 15 estudios que están en proceso. China es el que está haciendo un gran estudio con ese medicamento. Rusia hizo un estudio más corto, de 60 personas, le fue bien y ya lo sacó a la venta. El Afibavir, que es el nombre genérico del producto, ya lo puso a la venta, pero se ha adelantado simplemente, pero no es que haya tenido grandes estudios para probar su eficacia, ojalá lo sea. En cuanto a la vacuna, no hay todavía una vacuna formal. La vacuna sigue en procesos. Generalmente para que en el laboratorio se forme una vacuna toma como 2 años. Ahora se está haciendo todo eso, se ha hecho en 2 meses, es un récord. De ahí cuando la vacuna sale del laboratorio, de haber hecho algunas pruebas de laboratorio, va a lo que se llama la primera fase, que es la parte de investigación para demostrar efectos secundarios. Eso es lo que está, en este momento está ahí, en la fase 1 de pruebas de efectos secundarios. La más importante es una que se sacó en la Universidad de Washington. Esa se está trabajando muy bien. Se está utilizando esa vacuna. Se ha demostrado que tiene pocos efectos secundarios, pero tienen que ser 2 dosis. Se pone ahora uno y otra en 28 días porque rápidamente, lamentablemente, pierde su fuerza. Entonces tiene que ser 2 dosis, como es la vacuna de la hepatitis, ¿no? Que siempre se pone ahora uno y se pone una segunda hasta una tercera dosis para potenciar. Eso es lo que va hasta ahora. Se supone que después de esta primera fase, que es donde ya se probó que los efectos secundarios son menores, los hay, pero son menores, van a empezar ya la segunda fase,
que es la prueba, ya la prueba de la eficacia, o sea, ya no probar si hace daño o no, sino ahora van a probar si sirve o no sirve. Esa es la segunda fase que lo hace probablemente en el mes de agosto. Y de ahí viene una tercera fase que es para probar lo mismo, pero en el cual se llaman estudios doble ciego. Significa que en ese nivel ni el investigador ni el que recibe la dosis sabe si es la vacuna o no, porque lo que le hacen al investigador le dan dos jeringas, le dan uno con la vacuna y otro con agua. Entonces el investigador va a poner, o bien pone la vacuna o bien pone el agua, no sabe qué está poniendo, él desconoce, y la persona que está participando en el estudio tampoco lo sabe. De esa manera se evitan cualquier tipo de sesgo. Esa es una fase 3. Entonces se supone que cuando ya lleguemos a ese nivel podríamos tener una vacuna que pasó por un proceso de preproducción en laboratorio rapidísimo, luego ha pasado a una fase 1 donde aparentemente no da muchos efectos más allá del dolor, inhalación, un poquito de fiebre, y aparentemente con una fase 2 exitosa donde se demuestra que sí da nivel de protección con grandes niveles de anticuerpos, pero en 2 tomas, y una fase 3 que ojalá nos diga, bueno, que realmente lo que se encontró es cierto, es muy eficaz, y eso podría durar pues tranquilamente hasta el primer trimestre del año que viene, ¿no? Entonces, ahorita casi todas las vacunas están por entrar realmente a lo que es fase 1, o sea, todo lo que se sabe es que funciona en el laboratorio, que aparentemente no tiene muchos efectos adversos. No sé, esto se está investigando a nivel así brutal en muchos lugares. Quizás por ahí los medios algunos digan que ya la vacuna salió. Es bien difícil que tenga una vacuna en fase 3, muy difícil. Ahora, claro, si algún laboratorio auspiciado por un país se lanza y saca una vacuna, bueno, podría ser, pero tienen procesos, ¿no? No es que la vacuna sea tan fácil como, digamos, parece ser que se dice, ¿no? Tienen procesos de bioseguridad, porque tengo que probar que no me haga daño, tengo que probar que realmente funcione, porque si me hace daño o de repente no me lo hace, pero tampoco funciona, entonces por gusto me la estoy poniendo y me genera un ambiente de falsa seguridad. Y luego cuando llega eso de la fase 3 pasa a una fase 4 que se supone que ya es la comercialización y si es un laboratorio particular el que lo gana, pasa a una patente y esa patente puede durar hasta 20 años, si mal lo recuerdo, lo cual sería pues un negocio redondo, ¿no? Entonces de ahí para que ya nos llegue a Perú probablemente llegaría pues si es que sale para fin de año, no sé, de repente abril, mayo, ojalá. Entonces, esos no se lo he puesto en las láminas porque no era el tema, pero sí se los comento rápidamente en lo que está. En Perú se está usando mucho ivermectina, hay muchas cosas a favor o en contra. La experiencia peruana no está mal, no está mal de verdad con el uso de la ivermectina, pero hay países que no lo aceptan, ¿no? Colombia, por ejemplo, no lo quiere aceptar del todo, piensan de que no sirve de mucho. La OMS también dice que no es para tanto, pero bueno, acá al menos pareciera que sí está dando algún tipo de resultado. Eso, y no se olviden entonces, tiene que tener cumplido su plan de prevención obligado si es que las empresas quieren comenzar a funcionar. Sin ese plan de prevención van a ser multados, no van a poder trabajar. Tienen que medir sus riesgos, tienen que ver los síntomas, control de temperatura, decidir si van a hacer pruebas o no de laboratorio para ver quién está mal o quién es un caso sospechoso y lo mandan a casa, lo mandan al hospital, ver los contactos y finalmente con tu equipo de seguridad van a armar todas las medidas de prevención, sobre todo en oficinas. Pero la clave acá, sea oficina, sea fábrica, sea lo que sea, es la distancia social, la mascarilla, dependiendo del nivel de riesgo, idealmente una mascarilla quirúrgica sigue siendo mejor que una de tela, y el tema del lavado de manos. Bueno, eso de mi parte, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por su exposición, ha sido bastante fructífera y nos va a ayudar bastante a todos ahora que se vuelve a la oficina. Bueno, por cuestión de tiempo no voy a poder leer todas, pero al menos vamos a rescatar unas dos. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, en la oficina llevaban con frecuencia semanal el servicio de masaje sencilla y nos lo brindaban con la ropa puesta. ¿Cree usted que podamos seguir recibiendo este servicio? Yo pienso que en este tiempo no. La verdad, mientras menos evitemos el contacto directo, digamos, el que pueda exponerme en ambiente de masaje cerrado, la exposición al contacto directo, la verdad es muy riesgoso. Si han visto la curva inicial, no estamos ni siquiera pues en el inicio de un probable descenso. No se olviden, para que una enfermedad se transmita, tiene que ver mucho cuán frecuente o cuán sólida es la presencia de la enfermedad
en una población. Mientras una enfermedad sea muy prevalente, la probabilidad de contagio siempre será alto. Cuando esto comience a bajar, a disminuir y estemos, ojalá, llegue a una fase de ya de completo retiro, probablemente estas cosas no nos van a preocupar tanto porque la probabilidad de contagiarme va a ser sumamente baja. En este momento no, definitivamente no es una buena idea. Ujú. También tenemos otra pregunta que dice, respecto a las mascarillas, ¿qué podría comentarnos de las mascarillas de algodón orgánico con fibra de cobre, triple capa? Todas las mascarillas de algodón siguen siendo una excelente opción. eh, Son, digamos, en el nivel de protección, van en tercer lugar. Las otras mascarillas son sintéticas, son, también usan mucha fibra, usan múltiples capas, por lo menos 2 capas. Las de algodón tienen la porosidad, no tienen la capacidad de filtrar, digamos, el nivel de partículas, mucho menos la de un virus, pero indiscutiblemente, ¿no? El uso de la mascarilla, como les dije, siempre va a ser una mejor opción que cualquier otra. El nivel del grado de mascarillas está establecido así. Ahora, quisiera hacer un comentario final hablando de mascarillas. La verdad, como les dije hace un inicio, todos los estudios están referidos al tema de la influenza y al tema del SARS y el MERS. Los estudios que hay actualmente sobre mascarillas, sean de algodón, sea de los materiales sintéticos, sea la N95, que es de varias capas, con fibras y todo lo demás, en realidad todos son estudios que están mirando a la influenza. Los estudios propiamente para COVID-19 son, la verdad, pocos, de los cuales el único que ha probado ser eficaz, sobre todo a nivel del sector salud, es la N95, pero hay muy poca evidencia, no es que hay una gran cantidad de estudios. Del resto, la verdad, no hay mucho. Se está mirando, como les vuelvo a repetir, al tema de la influenza como el parámetro de referencia, pero evidentemente no usar ninguna también sería un gravísimo error y es muy probable que eso incremente rápidamente los niveles de contagio. Entonces, hasta que no tengamos más evidencia de mascarillas probadas específicamente para COVID-19, preguntas como la que me han hecho va a ser más difícil de poder mostrar evidencia porque no la hay. Repito, hay un estudio muy chico que se habla del N95 para personal de salud. A nivel comunitario, la verdad, hay algunos reportes por ahí, pero todavía no es sólido. En general se acepta que sigue siendo una gran herramienta de salud pública, pero no específicamente por tipo de material, todavía eso no hay, ¿no? Y bueno, por último, ¿qué debe tener un botiquín básico en casa si algún familiar tiene el virus? Mira, la mascarilla sigue siendo la mejor opción si alguien tiene el virus en casa, ¿no? Inclusive una persona enferma en casa, la distancia social y su mascarilla no va a cambiar, eso es indiscutible. Lavado de manos, si estoy en casa, lavado de manos. Ahora, el botiquín como per se no me va a dar, digamos, ningún beneficio adicional, a no ser que tenga una herida y cosas parecidas, pero si hablamos de COVID, en casa yo mantendría mi mascarilla, mi distanciamiento social y la higiene, ¿no? El lavado de manos que no debe cambiar en nada. Inclusive digamos, una pareja de esposos, ambos están enfermos de COVID, ciertamente uno podría decir, bueno, si los dos están enfermos, la verdad que ya ponerme la mascarilla como que no le veo mucho sentido. Bueno, sí, es verdad. La lógica me hace pensar que para qué, ¿no? Si ambos estamos de COVID, ¿para qué me pongo la mascarilla? Totalmente de acuerdo. Pero no nos olvidemos que hay conceptos como que en medicina se usan mucho que se llama la carga viral, ¿no? Entonces, la carga viral significa cuántos virus tienes en tu cuerpo. Eso es. Entonces, tener 1 millón de virus o tener 10 millones marca mucho la diferencia, ¿no? De hecho, el éxito de la ivermectina, por ejemplo, en algunos estudios piensan que es eso, ¿no? Que justamente disminuye la carga viral y es por eso que aparentemente te ayuda. Entonces, si yo estoy en casa y puedo disminuir la carga viral mía o el resto, bueno, yo la verdad, por lo menos en los días que estoy con síntomas, en los días que estoy sintomático, yo usaría una mascarilla. Cuando los síntomas ya pasen y ya no estornudo ni tengo tos ni nada de esas cosas, ya pasaron los síntomas, lo que se acepta hasta la fecha es que tú ya no debes estar contagiando a nadie porque pasó el periodo de contagio, por lo cual debes estar tranquilo. Bueno, ya para terminar así, tengo dos preguntas más. Una persona está diciendo, pensando en el retorno de las oficinas, ¿el aire acondicionado juega algún rol de transmisión? Totalmente de acuerdo. Por eso le decía, los aires acondicionados, o bien abres las ventanas, por ejemplo, si fuera posible, o bien hablar con tu equipo de mantenimiento, la gente que hace mantenimiento de la oficina, preguntarle si es un aire
una climatización con renovación de aire, es decir, el aire se renueva continuamente, o es un sistema de aire que se recircula simplemente. Está prohibido, la verdad no debería usarse aire acondicionado que recircula, porque cuando el aire recircula, lo único que vas a hacer es transmitir el virus de oficina en oficina o de piso en piso, y eso es malísimo, ¿no? Entonces, si fuera un sistema así, yo prefiero abrir las ventanas, y lamentablemente, aunque sea invierno, tendré frío, pero por lo menos no tendré un aire que esté contaminado. Lo ideal sería pasar a un sistema de renovación de aire de ser posible, ¿no? No sé, es un tema que tendría que garantizarte el equipo de seguridad y el área de mantenimiento de tu empresa. Y por último, si las mascarillas KN95 valen la pena. De acuerdo a los fabricantes y a lo que nos ha dicho las autoridades, las KN95 simplemente es una marca de la N95, ¿no? No tenemos informe, la verdad, no es lo mismo que tener una N95 de 3M, ¿no? Que sí te da la ficha técnica. No tenemos ese nivel de información. Las KN95, según comenta el MINSA, es simplemente la marca de una N95. Si realmente es una N95, que yo no estoy muy seguro, creo que si fuese así, no hay duda, la N95 es la mejor, ¿no? Te da una protección del 95%. Pero igual si tú vas a entrar a un ambiente hospitalario porque trabajas en una clínica, trabajas en un hospital, yo esperaría que me dé pues la N95, digamos la responsabilidad de la dirección médica que me la dé como tal, o si tengo alguna duda porque es una máscara que no, porque la N95 debería sellar bien, no solamente tener la capacidad de filtrar, sino debería tener un buen sellado, debería cubrir toda el área de la cara. Yo hasta apostaría por usar una máscara intermedia, que sería una quirúrgica, me pondría encima de la N95, como de hecho se ve que muchos colegas lo hacen, ¿no? Cuando están en las emergencias se ponen dos, porque las N95, las KN95 que se están vendiendo, la verdad que no sellan, no tienen esa característica de sellar completamente el borde de la cara, y ya les he dicho que en los hospitales, sobre todo, hablando de hospitales, los aerosoles son muy graves, ¿no? Ahora, una KN95 para andar en la calle o para hacer una actividad básica, la verdad, debería protegerte bastante bien. En el transporte público no es un tema de mascarillas, el transporte público es un tema de distancia social. O sea, ahí hasta con una N95 que te dan en el hospital te la juegas, la verdad. Porque la mascarilla es 95% de capacidad de filtro, no es 100%. Y tampoco me puedo poner una mascarilla que sea 100% porque no voy a respirar, o sea, me voy a ahogar. Entonces esa mascarilla no, tampoco existe, ¿no? Porque tendría que, pues, si me pongo una mascarilla de fierro, por así decirlo, de un superplástico, no voy a poder respirar. De hecho, las mascarillas no están recomendadas, por ejemplo, en niños menores de 2 años, está prohibido usar mascarillas por un tema de oxigenación. Tampoco se deben usar mascarillas, por ejemplo, digamos, en personas que sufren de problemas respiratorios. Es el gran dilema. Si una persona tiene un enfisema pulmonar que con las justas respira, por el enfisema, encima le pongo la mascarilla, luego termina ahogando, ¿no? Entonces esa persona no podría usar mascarilla y mucho menos salir, ¿no? Porque tiene una enfermedad pulmonar grave, ¿no? Definitivamente no es lo más recomendable. Digamos, en personas que no tienen la capacidad de poder valerse por sí mismas, ¿no? Vamos a decir, una persona que sufre una parálisis, por ejemplo, poner una mascarilla, la verdad es muy peligroso, porque igualmente si esta persona siente ahogo, tiene la necesidad de quitársela porque le está dificultando respirar, ¿cómo lo va a hacer, no? Si no puede quitársela por sí mismo, ¿y cómo le avisa? Entonces, hay condiciones en las cuales, la verdad, pues no se puede, ¿no? No se puede usar porque la persona no lo tolera, ¿no? No me puede avisar que me estoy ahogando, tampoco me la pongo y no me va bien porque me voy a ahogar, o es un niño pequeño que no tiene, pues, no tendríamos por qué ponérselo igualmente, si es chiquito peor porque le va a dificultar. Entonces, en esas condiciones, por ejemplo, no debería usarse mascarilla de ninguna manera, ¿no? Y bueno, ahora sí ya damos por terminado el webinar. Una vez más, muchísimas gracias por su colaboración hacia la comunidad PUC y también por compartir sus conocimientos que desde luego nos van a servir de mucho. Y también gracias a todos ustedes por participar. De igual manera, los invitamos a estar atentos a nuestros próximos webinars, que también los pueden encontrar en nuestra página de Facebook y a través del correo. Que tengan muy buenas noches.